Ella nos invitó a la fiesta de cumpleaños de Victoria al día siguiente a las 2 en punto y me preguntó si tenía hijos y le dije sí, tengo algunos hijos. Y ella dijo, bueno, tráelos, ya sabes, cuantos más mejor, a Victoria le encantará tener niños alrededor. Pero esa fiesta de cumpleaños nunca sucedió. Victoria fue asesinada la mañana en que se suponía que iba a tener la fiesta. Bienvenidos o bienvenidas de nuevo. Soy Cassie y esto es A Wicked World. He escuchado recientemente que YouTube ha estado cancelando suscripciones al canal. Así que si ya te habías suscrito antes, asegúrate de revisar 2 veces para ver si sigues suscrito. Y si aún no te has suscrito, entonces, ¿qué esperas? Hazlo ahora. Así que la historia que tengo para ti hoy se dice que es una de las más horribles en la historia de Nuevo México. Y si ya has escuchado esta antes, aún así podrías sorprenderte. Y si ya has oído hablar de este caso antes, aún podrías sorprenderte con lo que escucharás hoy. Porque después de investigar a fondo y seriamente este caso, yo misma me siento un poco diferente al respecto. Esta es la historia de Victoria Martins. Victoria Ann Martins nació el 23 de agosto de 2006 de su madre, Michelle Martins. El nombre de su padre era Kyle Martínez, pero él nunca estuvo en la vida de Victoria. Y Victoria también tenía un hermano menor que se llamaba Matthew. Michelle había dado a luz a Victoria en el Presbyterian Hospital en Albuquerque, Nuevo México. Y la madre dijo que, a pesar de que nunca recibió atención prenatal durante el embarazo de su hija, Victoria aún así nació perfectamente sana. Victoria, a quien sus amigos y familiares también llamaban Reina, amaba la vida y a las demás personas. La niña de 10 años asistía a la Petroglyph Elementary School, donde conoció e hizo numerosos amigos. Hacer amigos era algo fácil para Victoria, ya que siempre era muy amigable con los demás. También tenía una risa increíble y una sonrisa traviesa muy linda. A Victoria le encantaba andar en bicicleta, patinar en línea y de vez en cuando salía a pasear en cuatrimoto con su abuela y su abuelo. Además le encantaba nadar y la gimnasia era su pasión. La mamá de Victoria tenía un coeficiente intelectual bajo, alrededor de 90, pero aún así se decía que cuidaba muy bien a su hijo, Matthew, y a su hija, Victoria. Cuando Victoria tenía aproximadamente un año, su mamá empezó a salir con un hombre llamado Jason Odding. Se mudaron juntos y tuvieron a su hijo, Matthew, cuando Victoria tenía 2 años. Eventualmente, los dos se separaron y Michelle se llevó a sus 2 hijos y se mudó a un departamento propio en 2014. Jason seguía apoyando económicamente y también visitaba a su hijo Matthew, y decía que Michelle siempre parecía ser una madre responsable. Luego, en marzo de 2016, Michelle contactó a los servicios de protección infantil después de que su novio actual, David Hernández, intentó besar y luego metió las manos en los pantalones de Victoria. David tenía antecedentes de abuso sexual infantil, incluidos varios niños de su propia familia. También había sido arrestado por intentar secuestrar a una niña de 4 años en 2013. Sin embargo, nunca se le presentaron cargos por las agresiones sexuales, y aunque fue arrestado por el intento de secuestro, los cargos terminaron siendo retirados. Michelle terminó inmediatamente su relación con David cuando se enteró de que le estaba haciendo esas cosas a Victoria y lo echó del departamento, afirmando que no conocía su historial hasta ese momento. Después de este incidente, los servicios de protección infantil remitieron a Michelle al Departamento de Policía de Albuquerque. Pero cuando habló con ellos, le dijeron que no podían hacer nada porque intentar besar a una niña no era ilegal. La madre de Victoria, Michelle, terminó contactando a los servicios de protección infantil un total de 5 veces entre marzo de 2016 y julio de 2016, aunque se desconoce exactamente por qué los contactó, ya que no se tomó ninguna medida a raíz de estos reportes. Además, en algún momento, a mediados de 2016, Michelle comenzó un nuevo trabajo en Smith's Food and Drug, donde se decía que era una buena trabajadora y asistía a todos sus turnos programados. Para poder obtener este trabajo, también tuvo que pasar una prueba de drogas, y lo hizo sin ningún problema. Ahora, en julio de 2016, la madre de Victoria, Michelle, conocería a su nuevo novio. Se llamaba Fabián González. Lo conoció en el sitio de citas Plenty of Fish.
Él se había mudado con Michelle, Victoria y el hermanito de Victoria, Matthew, y a menudo cuidaba a los niños mientras Michelle iba a trabajar. Pero Fabián le había dicho a Michelle que mantuviera su relación oculta a sus padres, lo cual probablemente era porque quería ocultar sus antecedentes penales. Michelle no sabía sobre los antecedentes penales de Fabián, que incluían conducir bajo los efectos del alcohol, resistirse al arresto y abuso infantil. Sin embargo, el cargo de abuso infantil no fue porque él realmente lastimara a un niño, sino que fue el resultado de que Fabián y una exnovia se pelearon mientras él conducía su auto y el niño estaba en el asiento trasero. Luego, el 15 de agosto de 2016, la prima de Fabián, Jessica Kelly, salió de la cárcel. Y solo unos días después, el 17 de agosto, él la contactó e invitó a quedarse con ellos en el departamento de Michelle. Pero Jessica no era el tipo de persona que quisieras tener cerca de los niños. No solo era conocida por consumir metanfetaminas, sino que también tenía un largo historial criminal, que incluía tráfico de sustancias controladas, agresión a un miembro de la familia y conspiración para cometer penetración criminal. Mientras Jessica estaba encarcelada cumpliendo condena por otros cargos, actuó como vigilante mientras otra reclusa violaba a una mujer en septiembre de 2012. Así que esta maravillosa mujer, Jessica Kelly, empezó a quedarse con Michelle, Fabián y los dos niños, durmiendo en el sofá del departamento de 3 habitaciones. La tarde del 10º cumpleaños de Victoria, el 23 de agosto de 2016, antes de que ella llegara a casa en el autobús escolar, su madre, Michelle, y Fabián decidieron salir alrededor de las 2:30 para ir a comprar algunas bebidas y marihuana. También pasaron por la casa de uno de los familiares de Fabián durante ese tiempo. Y este familiar le advirtió a Fabián y a Michelle que no deberían dejar que Jessica se quedara en el departamento porque estaba actuando de manera bastante extraña. Jessica le había dado a la familiar su tarjeta EBT para que la usara, pero se negó a darle el número de identificación personal porque el diablo le dijo que no lo hiciera. Durante el tiempo que estuvieron fuera, Michelle le enviaba mensajes de texto a su propia madre y le preguntaba si podía recoger a Victoria en la parada del autobús. Sin embargo, como no recibió respuesta de su madre a tiempo, Fabián pudo convencer a Michelle de dejar que Jessica recogiera a Victoria en la parada del autobús, diciendo que podían confiar en ella y que Victoria estaría segura con ella. Michelle estuvo de acuerdo, aunque Jessica no terminó yendo a la parada del autobús para recoger a Victoria, y la niña terminó caminando hacia el departamento de una vecina en su lugar. Esta vecina entonces contactó a Michelle para avisarle que Victoria la estaba buscando. La madre, junto con su novio Fabián, terminaron llegando al departamento alrededor de las 5 p.m. Alrededor de las 6, Fabián llevó a Victoria a la gasolinera y le compró un refresco. Al mismo tiempo, Jessica, que todavía estaba en el departamento, estaba hablando por teléfono con su hermana y le dijo que estaba alterada y alucinando debido a una larga racha de consumo de metanfetamina. Una vez que Victoria y Fabián regresaron de la gasolinera, Michelle y Fabián se fueron de nuevo, dejando a Victoria sola con Jessica. La pareja regresó al departamento menos de una hora después, pero esta vez Michelle no fue a ver a su hija. Luego se fueron de nuevo solo unos minutos después. Y poco después de eso, 2 vecinos recordaron haber tenido una conversación con Jessica y Victoria. Durante ese tiempo, Jessica les dijo que le había dado dinero a Victoria, y luego rápidamente jaló a la niña de regreso al interior. Lo que pasó después de eso está sujeto a debate. Pero Victoria Martins se suponía que iba a celebrar su 10º cumpleaños al día siguiente en una fiesta que su mamá había organizado en el departamento para la familia y los amigos. Desafortunadamente, antes de que eso pudiera suceder, en las primeras horas de la mañana del 24 de agosto, alrededor de las 4 a.m., la policía fue llamada al departamento donde la niña vivía con su madre después de que se reportara que Jessica había atacado a Fabián y Michelle. De hecho, fue un vecino quien contactó a la policía después de que Fabián bajara corriendo y comenzara a tocar la puerta, diciéndoles que llamaran al 911 porque su novia estaba siendo atacada. Poco después de que él tocó, Michelle también apareció en la puerta del vecino y tenía una herida sangrante en la frente, así como sangre en la cara, el pecho y los brazos, y dijo: «Mató a mi hija». Según el vecino, Michelle estaba en estado de shock, pero realmente no parecía mostrar mucha emoción en su rostro. Estaba ahí, pero como ausente. Cuando las autoridades llegaron al departamento, Jessica Kelly fue quien salió a abrir la puerta, ya que Fabián y Michelle ya habían huido después de que ella los atacó. En cuanto Jessica se dio cuenta de que eran las autoridades, les cerró la puerta en la cara, así que tuvieron que entrar a la fuerza a la propiedad. Cuando lo hicieron, encontraron una escena horrible. Se había provocado un incendio en el baño del departamento.
Justo antes de que Jessica intentara escapar y saltara del balcón, prendió fuego a algo que estaba dentro de la tina. Cuando apagaron el incendio, descubrieron que en realidad le habían prendido fuego al cuerpo de Victoria, de 10 años. Estaba envuelta en una cobija y también había sido parcialmente desmembrada, y algunos de sus órganos fueron encontrados en una bolsa de basura dentro de un cesto de ropa en la sala del departamento. La policía arrestó rápidamente a los 3 adultos en la escena: Michelle, Fabián y Jessica. El hermano menor de Victoria, Matthew, quien también normalmente vivía en el departamento, afortunadamente estaba con su padre esa noche. Ahora, Jessica, quien había intentado saltar del balcón para huir de la policía, se había fracturado el tobillo en el proceso. Michelle y Fabián tenían lesiones en la cara al momento de ser fichados, debido a que Jessica los atacó con una plancha. Come here. Yo soy... Esa es Jessica Kelly hablando con la policía en agosto de 2016. No, yo no hice nada. En el video, la policía confronta a Kelly, quien cojea después de saltar de un balcón. ¿Por qué cerraste la puerta? Alguien acaba de iniciar un incendio y se fue por el... ¿De qué lugar estamos hablando? Ella se despertó y le preguntó a su hija cómo. No sé dónde está ella. Está bien. No, la tenemos. Ella está en otro departamento. ¿La golpeaste? ¿La atrapaste? ¿Golpeaste a alguien? Mientras un oficial habla con Kelly para escuchar su versión de la historia, un par de oficiales entran al departamento sin saber con qué se van a encontrar. Cuando finalmente salen, son despectivos. They seem upset. Ponlo en tu coche. Hombre, vas a caminar, roto. Acabo de ser echada de lo roto. You didn't get thrown off. You jumped off. I saw you close the door. Las oficiales entonces reciben una llamada de la central. Lo que estamos viendo aquí, hombre, mujer, casi respirando. Camina. No, mujer. A 3 metros arriba, no. Antes de que lleguen al auto de la oficial, Kelly les dice que había otra persona con ella en el departamento. ¿Quién más estaba en el departamento contigo? Ay, me caí. Where's the other guy? Él se fue. Empezó a intentar limpiar la sangre. Y yo empecé a entrar en pánico. ¿Quién era el otro tipo? No sé su nombre. Le dicen la corte. Se determinó que Victoria había muerto como resultado de estrangulamiento manual. La forense también encontró que había heridas de arma blanca en su cuerpo, así como un trauma menor en su recto. También se encontró que el nivel de alcohol en la sangre de Victoria era de 0.02. Sin embargo, se dijo que esto se debía a la descomposición y que en realidad no tenía ninguna sustancia en su cuerpo al momento de morir. La forense también descubrió que Victoria tenía VPH. Michelle Martins, Fabián González y Jessica Kelly fueron acusados de múltiples cargos, incluyendo abuso intencional de un menor, penetración sexual agravada, asesinato y alteración de pruebas. Después del arresto de Jessica Kelly, la llevaron a un hospital debido a su tobillo roto. Mientras estaba allí, se negó a dar una muestra de ADN a la policía, pero al final obtuvieron una orden judicial y la obligaron a hacerlo. Jessica también pidió un abogado en ese momento y se negó a decirle algo a la policía, excepto que había otras 3 personas en el departamento esa noche y que deberían estar buscando al verdadero asesino de Victoria. Cuando entrevistaron a Fabián González, él negó tener alguna implicación en el asesinato de Victoria. Él le dijo a la policía que él y Michelle habían dejado a Victoria sola con Jessica esa noche. Esa noche, en realidad, se suponía que sería la última noche que Jessica se quedaría en el departamento, porque Fabián le había informado que necesitaba mudarse al día siguiente, debido a que estaba actuando de manera muy extraña. Cuando llegaron a casa esa noche, Victoria estaba durmiendo y no querían despertarla, así que ellos también se fueron a dormir. Fabián dijo que él y Michelle fueron despertados horas después por Jessica, quien los estaba atacando. De nada. De nada. De nada. Necesitamos aclarar esto rápido, ¿ok? ¿A qué hora se fueron a dormir? Él iba a besarse, vamos a que nos atrapen. Sí, y empezó a entrar en pánico. Dijo, ¿por qué quieres que me acueste aquí? Yo le dije, ¿por qué me haces hacer este tipo de cosas? Quiero apurarme para irme a la cama. Él dijo, no quiero que andes caminando y gritando. ¿Sabes? Todavía no, Tienes que tener esa confianza en ella, ¿sabes a lo que me refiero? Te sientes un poco culpable. Yo, la verdad, me siento orgulloso, lo que sea. Probablemente logré impresionarlo, pero estoy bastante seguro de que vamos a lograr que se vaya a la cama. Ni siquiera quiero ir al auto. ¿O fuiste tú quien fue al teléfono?
entonces hago un par de cosas más y lo vuelvo a ver. Yo también lo tengo, entonces lo vuelvo a ver. Los próximos 3 años hago un par de cosas más y luego lo veo. Y luego lo tengo de nuevo. Y como ella dijo eso, eres un experto. No, ella no te iba a decir eso. No puedo decirte cómo empezó, déjame contártelo. Antes de que yo llegara, ella tuvo como 10 horas para ponerse al corriente con muchos pagos. Ella estaba parada aquí, ni siquiera viste nada más. Ustedes pueden dejar un comentario si les interesa, pueden ponerlo aquí de todas formas. Tenemos que cerrarlo, todos tienen que cubrirse las espaldas. Sí, y yo pensé, pero escuché que no lo sabía. Y yo tenía que, como que me iba despertando y despertando e intentaba aguantar la ruptura. Todos vamos a pasar por eso, vamos a conseguir muchas pruebas. Vamos a conseguir muchas pruebas. Me llamas la atención. ¿Qué es eso? ¿Es una burla? ¿Es una burla? Ella está tratando de llegar a un acuerdo sobre la muerte técnica. Ella dice, no puedo hacer eso. Ella no tenía espejo o algo así, ya sabes, gente. Ella tiene un poco. Ella siente emoción porque tenía un auto. Y eso fue lo que dijo. Llamó por teléfono y te dije que él lo tenía. Lo atraparon de inmediato. Ella dijo, ¿qué tipo de llegada sabía yo? Ella dijo, es un 49, L es 2RL, es 1X, si no eres adoptado, entonces podemos cortarlo. Y le dije que ella dijo que lo consiguió de inmediato después de eso, con lo que te gusta hacer y cuidar de eso. Y eso es importante para la empresa. Escuché una llamada en su taza. Iba a preocuparme por mi esquina. El Señor está contigo. Dios te bendiga. Yo estaba como, oye, ella me dejó dormir una siesta o algo así. ¿Está bien? Entonces esas son algunas de tus interacciones, ¿está bien? Muy bien. Si disparas, tomas el peso más alto, ¿de acuerdo? Sí, y yo estaba como, voy a salir a correr aquí. Vamos, vamos. No sé lo que estás diciendo, pero no sé de qué estás hablando. Y me di cuenta de lo que le pasó a ella otra vez. Y como que cuando hice eso, ella se la pasó muy bien cuando fui al auto. ¿Qué es? Pero no sé qué es. Y yo estaba como, bueno, eso es correcto, así que voy a tener que hacer todo tipo de trabajos. Sabes, ni siquiera puedes llegar a un trabajo y ver el dinero que recibes. Sabes, pueden salir y hablar o te van a contar sobre eso. Puedes ver sus problemas desde hoy. No sé de qué hablas, no sé de qué hablas, no sé de qué estás hablando. Y luego solo quería decir, y luego lo voy a sacar, y tú vas a hacer lo que yo voy a hacer. Ella dijo. Luego un día su auto la alcanzó. Oh.
Está bien. Y fue entonces cuando escuché eso en su auto. Supongo que ella perdió a Jessica. Espíritu Santo. Espíritu Santo, necesito ayuda. Eso es lo que tenemos aquí. Eso es lo que tenemos aquí. Incluso tuve una buena. Gota de auto. Hay un par de prendas de ropa. Él todavía estaba muy enojado, ¿sabes? Está bien, vamos a entrar al salón con permiso. Está bien, ¿eso es suficiente? Sí, está bien. Muy bien. Si quieres revisarlo, puedes encontrarlo en la página web del curso. Muy bien, ahora podemos ir a la última página y hay un poco de eso en la parte superior. Entonces, técnicamente todo esto trata de... Ella dijo, sí, no, tengo que estar en la casa. No sé si has oído hablar de eso, pero estoy orgulloso de lo que estás haciendo. No sé por qué lo hizo, no sé qué necesitamos hacer, pero no podíamos escuchar, ¿verdad? Lo sé, lo sé. Así que simplemente hicimos eso y obtuvimos el primer lugar y de repente no sabemos nada al respecto y simplemente despertamos y seguimos hablando y hablando y hablando de eso. Estábamos tan felices, ¿sabes? Correcto, para decir, ya sabes, tengo miedo. Ella me dijo que me levantara y luego ella vino y nos llamó y lo hicimos de nuevo. Pero ella me dijo, tenemos que hacer algo al respecto. Cuando llegó el momento de que los detectives hablaran con la madre de Victoria, Michelle, su historia fue similar a la de Fabián. Habían dejado a su hija Victoria sola con Jessica. Cuando regresaron a casa, no la revisaron porque estaba dormida. Solo horas después de eso, fueron despertados por Jessica atacándolos. Y fue entonces cuando Michelle se enteró de que Victoria estaba muerta. Michelle le dijo a las autoridades que cuando Victoria se quedó sola con Jessica, accidentalmente ingirió metanfetamina y esto la mató. Pero la policía no le creyó su historia y le dijo que Fabián estaba confesando todo, aunque no era cierto. Así que después de horas de interrogatorio, Michelle finalmente se quebró y admitió crímenes horribles. Le dijo a la policía que sabía que su novio Fabián y su prima Jessica habían estado abusando sexualmente de su hija Victoria. Al menos 3 veces, dijo, antes de su muerte. La madre luego admitió a la policía que había visto a Fabián y Jessica darle metanfetamina a su hija. Después habían abusado sexualmente de ella y la habían asesinado. Ella afirmó que observó mientras esto sucedía. Michelle también admitió a la policía que en el pasado ella invitaba a hombres para que tuvieran relaciones sexuales con Victoria para su propia satisfacción. Comimos hot dogs, hamburguesas, los niños jugaron juntos y fuimos a la alberca. Pasamos todo el día hasta el anochecer con Michelle. El 4 de julio, John y Pat Martins y su amiga Laura Bob dicen que la vida no podría haber sido más normal. Solo 6 semanas después, su nieta, Victoria Martins, sería asesinada. Los Martins dicen que hasta las horas previas a su muerte, nada parecía fuera de lo común. Victoria acababa de celebrar su 10º cumpleaños en la escuela. Hablé con ella el martes por la tarde. Le pregunté, ¿cómo estuvo tu fiesta? A las 5 en punto. Ella dice... Oh, estuvo bien. ¿Te cantaron las mañanitas en la escuela? Sí. Le pregunté, ¿cómo estaban los pastelitos? Ella dijo, oh, estaban buenos. Miércoles 24 de agosto. Una llamada del hospital cuando Michelle estaba en una disputa doméstica. Dije, disputa doméstica. Yo estaba como, ella no está con nadie. ¿De qué estás hablando? Disputa doméstica. Pensando en toda la situación. Pensando en el dolor por el que Victoria debió haber pasado. ¿Hasta qué punto? Y pensando en mi hija sentada ahí adentro. ¿Qué está haciendo ahí adentro? ¿Cómo se metió en esto? Entonces, ¿cómo fue que, como la describen, una madre soltera y trabajadora que nunca había sido arrestada y amaba a sus hijos más que a nada, supuestamente le hizo esto a su propia hija? ¿Sospechaste en algún momento que Michelle usara drogas? Ninguna. Nuestra hija nunca consumió drogas, nunca bebió. Los Martins dicen que Michelle acababa de pasar una prueba de drogas 3 meses antes para conseguir un trabajo en Smith's. Dicen que Michelle era responsable y participaba activamente en la vida de Victoria y de su hermano de 8 años. Si algo estaba pasando, lo ocultó también y construyó una imagen tan sólida con nosotros, ya sabes. Nunca vimos esto. Michelle no cambió hasta que estas personas se metieron en su vida.
Ahí fue cuando cambió. ¿Qué tipo de poder tenían sobre ella? No lo sé. ¿Victoria o Matthew alguna vez mencionaron a este tipo o no? No. Nunca dijeron nada sobre haberlo conocido. ¿Ninguno de los dos? Los Martins, que se jubilaron aquí para ayudar con los nietos, dicen que ambos niños siempre estaban felices. Ellos creen que tal vez los niños se quedaron callados por el amor que le tenían a su madre. Esa es parte de la razón por la que ella nunca dijo nada. ¿Ella quería meterlo en problemas? John ha ido a visitar a Michelle 2 veces en la cárcel. Ella no puede hablar sobre el caso, pero él le ha preguntado una cosa. ¿Por qué? ¿Por qué traer a estas personas a tu casa? ¿Qué dijo ella? Bueno, ella me dice que yo estaba tratando de ayudarlos para que salieran adelante. Los Martins dicen que es difícil apoyar a su hija. No conocíamos a nuestra hija como alguien que haría algo así. Y si hay pruebas y la encuentran culpable, entonces merece ser castigada. Igual que los otros dos. Y sin importar el resultado, dicen que siempre amarán a su hija. Pero sé que Victoria está en algún lugar del cielo ahora diciendo, perdona a mi mamá. Eso es exactamente lo que está diciendo. Perdona a mi mamá. Sin embargo, varias cosas en su historia no tenían sentido. Una de ellas es que dijo que Victoria había ingerido metanfetamina, pero no se encontró metanfetamina en su sistema en el momento de la autopsia. La policía tampoco encontró evidencia de drogas ni de parafernalia de drogas en la escena. Luego, años después del asesinato de Victoria, un perfil psicológico mostraría que Michelle Martins tenía rasgos de personalidad que la hacían susceptible a confesiones falsas. Un experto médico externo afirmaría que Michelle no funcionaba al mismo nivel que la mayoría de las personas y que siempre intentaba complacer a los demás y darles las respuestas que querían. Así que se cree que los detectives le vendieron a Michelle la versión de lo que ellos creían que le había pasado a Victoria y la coaccionaron para que hiciera confesiones falsas en el caso. Al analizar la confesión de Michelle, muchas de sus declaraciones eran contradictorias. Y a muchas de las cosas que le preguntaban, ella solo respondía ajá o sí, porque simplemente estaba aceptando la información y no aportándola toda por sí misma. La otra razón por la que no se debía creer completamente en las confesiones de Michelle era porque se descubrió que ni ella ni Fabián estaban realmente en casa en el momento en que su hija fue asesinada. Los registros de teléfonos celulares ubicaron a la pareja fuera de la casa durante el tiempo en que la policía creía que Victoria había sido asesinada, en algún momento entre las 7 y las 8:45 p.m. Debido a esta nueva evidencia, los cargos de asesinato contra Michelle fueron retirados. Los cargos de violación y asesinato contra Fabián también fueron retirados, y en su lugar se le imputaron cargos de abuso infantil y manipulación de pruebas. Las autoridades creían que él había ayudado a su prima Jessica a limpiar la escena del crimen y a desmembrar parcialmente el cuerpo de Victoria. Luego, en enero de 2019, los cargos de violación contra Jessica fueron retirados después de que se descubriera que no había suficiente evidencia de que Victoria hubiera sido violada esa noche. Era muy probable que el desgarro que encontraron en su ano pudiera haber sido causado por algo como el estreñimiento. También en enero, se llegó a un acuerdo de culpabilidad para Jessica Kelly, y ella se declaró sin impugnar el cargo de abuso infantil con resultado de muerte. Los cargos de asesinato en su contra fueron retirados y fue sentenciada a 50 años de prisión, de los cuales 6 fueron suspendidos. Como parte de su acuerdo de culpabilidad, Jessica aceptó testificar en contra de Fabián. Así que el Estado de Nuevo México decidió darle un acuerdo de culpabilidad, siendo la única que aún estaba acusada de asesinato, para que pudiera testificar en contra de Fabián, quien solo fue acusado de ayudarla a limpiar la escena del crimen después. Tiene sentido. La cosa es que, aparte de su testimonio, no había pruebas de que Fabián hubiera ayudado a limpiar la escena del crimen. La madre de Victoria, Michelle, también aceptó un acuerdo de culpabilidad y fue sentenciada a 12 años de prisión. Como parte de su acuerdo de culpabilidad, también se le exigió testificar en contra de Fabián. El juicio de Fabián no comenzaría hasta julio de 2022, y de hecho había estado en libertad bajo fianza desde finales de 2019, después de que los fiscales no pudieron demostrar que representaba un peligro para la comunidad. Cuando comenzó el juicio, la fiscalía sostenía que un hombre desconocido que había estado buscando venganza de pandillas contra Fabián era en realidad quien había matado a Victoria. Basaron esta teoría en declaraciones de Jessica, así como en nuevas pruebas de ADN que se habían encontrado. Se había encontrado un nuevo ADN perteneciente a un hombre desconocido en el cuerpo de Victoria, principalmente en su espalda.
Y aunque no pudieron identificar a quién pertenecía este ADN, sí pudieron descartar a todos los hombres en la vida de Victoria, incluyendo a Fabián y a los oficiales que habían trabajado en el caso. Sin embargo, este ADN fácilmente pudo haber venido de alguien con quien Victoria estuvo jugando en la escuela ese día. Ahora, Jessica, quien anteriormente no le decía nada a la policía, había llegado a un acuerdo con la fiscalía, así que tenía una nueva historia que contar. Ella admitió haber estado drogada con metanfetamina todo el día antes de que Victoria fuera asesinada, y estaba muy paranoica. Jessica también admitió en el estrado que después de salir de prisión, había estado durmiendo en el sofá de Michelle y que constantemente estaba buscando drogas, así como hombres con quienes acostarse. Ella dijo que traía a estos hombres extraños al departamento de Michelle durante el día y tenía relaciones sexuales con ellos en su sofá. Según Jessica, cuando Victoria llegó a casa de la escuela el 23 de agosto durante el tiempo en que Fabián y Michelle estaban fuera del departamento, Jessica se puso muy paranoica y pensó que alguien iba a aparecer porque vio pasar varias veces un auto con 2 personas dentro. Ella dijo que, algún tiempo después de que Michelle y Fabián se fueron, un hombre entró al departamento y dijo que estaba buscando a Fabián. El hombre entonces, sin ninguna advertencia, entró al cuarto de Victoria, abusó de ella y la mató. Un tipo simplemente aparece. Yo tenía la puerta abierta, así que él simplemente entra. Él pregunta, bueno, ¿dónde está Fabián? Y le dije que no estaba aquí. Kelly testificó que pensó que ese hombre podría ser el papá de Victoria y que luego entró al cuarto de Victoria. Terminé agarrando un cigarro y yendo al balcón a fumar, sin pensar que iba a pasar nada. Y cuando salió me avisó que tenía algo que mantener ahí adentro. Alrededor del atardecer del 23 de agosto de 2016, Kelly testificó que revisó el pulso de Victoria y no le encontró pulso. Agregó que le contó a González lo que había pasado cuando él y Michelle regresaron a casa más tarde esa noche. Porque él estaba como, en serio, porque, ¿qué demonios? ¿Qué vamos a hacer? ¿Tenemos que deshacernos de su cuerpo? Yo le dije que no, y él dijo, está bien, nos turnaremos. Así que inventaste la historia sobre el otro tipo limpiando a Bled. Es correcto, eso no pasó. Eso no pasó. Pero si este hombre nunca entró al departamento, la condena real serían 200 años, no 44, ¿correcto? No, porque nunca habría pasado si ese hombre nunca hubiera estado en el departamento. No estaríamos aquí hoy. Una vez que este hombre se fue y Fabián regresó a casa, según Jessica, ella le dijo a Fabián que Victoria estaba muerta y que necesitaban ocultar el homicidio, pero no le dijeron a Michelle. En cambio, Fabián le indicó que preparara la cena y luego la acostara. Mientras Michelle dormía, Jessica afirmó que ella y Fabián desmembraron el cuerpo de Victoria. Pero Jessica también admitiría en el estrado que intentó matar a Michelle y a Fabián en medio de la noche cuando golpeó a Michelle con una plancha. Entonces, ¿por qué no la acusaron de intento de asesinato en ese momento? No estoy segura. También demuestra que claramente es capaz de matar a alguien. Pero la teoría de la fiscalía era que este hombre desconocido había matado a Victoria y que Jessica y Fabián solo habían ayudado a limpiar la escena del crimen. Hubo un incidente que ocurrió días antes del asesinato de Victoria, el 21 de agosto, que intentaron usar como prueba. Ese día, la familia y los amigos de Jessica organizaron una parrillada para celebrar su liberación de la cárcel. Y Fabián, quien no fue invitado, asistió de todos modos. Durante la fiesta, una mujer que afirmó que él le había robado en el pasado le pidió que se fuera, pero él se negó a irse y terminó peleándose con 2 personas. Por lo cual, ella terminó con un ojo morado. Después de la pelea, Fabián fue a la casa de su hermano, luego llamó a esta mujer y la amenazó con regresar a la fiesta acompañado de sus hermanos. Se dice que ellos son miembros fundadores de la pandilla TSK, de la cual Fabián también formaba parte. Más tarde ese mismo día, Fabián tuvo otra discusión con esta mujer por mensajes de texto y también buscó armas en Internet. Además, la misma noche en que Victoria fue asesinada, alrededor de las 10:25 p.m., Fabián le envió 2 mensajes de texto a la mujer con la que había peleado y decían, «Contéstame y ven aquí ahora o iré a buscarte». La cosa es que no había ninguna evidencia física de que Fabián realmente hubiera ayudado a Jessica a limpiar la escena del crimen. No se encontró ADN de Victoria en Fabián, ni viceversa.
Además, no se encontraron huellas dactilares de Fabián en el bloque de cuchillos ni en ninguno de los cuchillos, aunque sí se encontraron las de Jessica. Tampoco se encontraron sus huellas dactilares en la canasta de ropa que contenía los restos de Victoria, ni en la bolsa de plástico. La policía solo encontró sus huellas dactilares en un trapeador en la casa y en 2 discos compactos. Los fiscales también intentaron resaltar los cambios de versión de Fabián y la falta de detalles en sus entrevistas con la policía. Señalaron un lapso sin explicar en la cronología de los eventos de Fabián durante las primeras horas de la mañana del 24 de agosto. Esto se debía a que él dijo que el ataque contra él y Michelle había ocurrido alrededor de las 2 de la mañana, pero para ser justos, él le había preguntado a Jessica qué hora era, porque ella había tomado su teléfono y el de Michelle, y fue ella quien le respondió diciéndole que eran las 2 de la mañana. Él en realidad no lo confirmó por sí mismo. Además, para intentar probar su caso contra Fabián, la fiscalía se aferraba al hecho de que se había encontrado un calcetín perteneciente a Fabián que contenía los restos de Victoria. Sin embargo, este calcetín se había encontrado dentro de un cesto, el mismo cesto en el que se habían encontrado los restos de Victoria, así que saca tus conclusiones. Varios testigos declararían durante el juicio de Fabián y dirían que a las 8:45 p.m., el 23 de agosto habían visto a Jessica bajando las escaleras del departamento, cargando el cuerpo de Victoria envuelto en una cobija. La niña parecía como si solo estuviera dormida, aunque después se descubrió que en realidad ya estaba muerta en ese momento. Mientras Jessica bajaba las escaleras, vio a Fabián y Michelle, quienes todavía estaban en el auto de Michelle después de haber regresado a casa, y estaban escuchando música muy fuerte. Según Jessica, ambos estaban paranoicos y alterados en ese momento. Ella dijo que Michelle estaba usando metanfetamina. Sin embargo, se dice que Michelle solo estaba drogada por la marihuana y que en realidad nunca había usado ninguna otra droga en su vida. Ella también acababa de pasar un examen antidrogas para conseguir su nuevo trabajo en el supermercado. Así que eso queda en duda. Jessica se alejó unos 2 metros del auto antes de girar rápidamente su cuerpo y luego gritarle por encima del hombro a Fabián y Michelle, preguntando si ya estaban listos para subir al departamento. Fabián le respondió a gritos que no, todavía no, y Jessica entonces subió las escaleras de nuevo, todavía cargando a Victoria. Fabián y Michelle la seguirían unos minutos después. Si varios testigos vieron a Jessica cargando a Victoria envuelta en una cobija y pensaron que solo estaba dormida, entonces lo más probable es que así fuera. Fabián y Michelle, que estaban drogados en ese momento y escuchando música muy fuerte sin prestar atención, probablemente pensaron lo mismo. Las autoridades también habían descubierto una carta de Victoria escrita para Fabián que tenía un corazón rojo recortado en la portada y decía: «Me gustas porque eres divertido, me gustas mucho. Se suponía que hoy íbamos a ir al zoológico y simplemente me gustas». Cuando fue el turno de Michelle de testificar, ella dijo que Fabián no se había levantado de la cama en toda la noche y nunca lo implicó en ningún acto indebido. La única persona que sí lo implicó fue Jessica, la misma que también admitió ser extremadamente delirante y paranoica, y admitió haber intentado matar a Fabián y Michelle. Durante todo ese calvario, Fabián González se negó a aceptar un acuerdo de culpabilidad porque, como él dijo, soy inocente y nunca me declararía culpable de algo que no hice. Sin embargo, al final, fue declarado culpable de abuso infantil y manipulación de pruebas, y fue sentenciado a 37 años y medio de prisión. Además, tras el asesinato de Victoria, sus abuelos maternos presentaron una demanda por muerte injusta, alegando que el informe sobre el exnovio de Michelle intentando besar a Victoria nunca fue investigado adecuadamente. Un funcionario policial también mintió y dijo que estas acusaciones habían sido investigadas después de la muerte de Victoria. Sin embargo, en febrero de 2021, la demanda fue desestimada. La mamá nos había dicho que no había nada que estuviera pasando en la casa, que ella había sacado al novio. Esa es la voz del oficial Fred Durán en enero pasado. Él era portavoz del Departamento de Policía de Albuquerque y estaba respondiendo a una reportera del Albuquerque Journal que intentaba confirmar si los oficiales investigaron las denuncias de que un hombre intentó besar a Victoria Martins 5 meses antes de que la mataran. Y cuando el detective habló con los niños, ellos no hicieron ninguna acusación de que hubiera pasado algo. El problema es que los detectives nunca hablaron con los niños. La investigación demostró que absolutamente la oficial D mintió, preparó todo y mintió sobre la participación del APD.
La Agencia de Supervisión Civil de la Policía inició una investigación hace meses. Los miembros de la Junta se reunieron a principios de esta semana para discutir los hallazgos de esa investigación. La investigación encontró que fue una supervisora de la Unidad de Delitos contra Menores quien le dijo al APD que la información que le dieron al diario era incorrecta. La CPOA dice que a otra vocera del APD, Selena Espinosa, le informaron sobre el error, pero nunca hizo nada para corregirlo. En una declaración hoy, Selena Espinosa admitió la falta de comunicación y dice que el APD toma estos asuntos muy en serio. La Junta de Supervisión ahora recomienda que ambas voceras sean sancionadas. Después de que presentaron esta demanda, los abuelos de Victoria Martins fueron acosados a diario, ya que muchas personas pensaban que ellos sabían que Michelle estaba traficando a su hija y que así fue como ella contrajo una enfermedad de transmisión sexual. La cosa es que nadie en la vida de Victoria había notado ninguna señal de que ella estuviera siendo abusada sexualmente. Michelle también llamó a los servicios de protección infantil por su cuenta después de enterarse de que David había intentado besar a Victoria y de inmediato lo echó de su casa. Incluso llamó a la policía por eso y luego siguió llamando a los servicios de protección infantil varias veces después. Simplemente no puedo imaginarme a una madre mostrando ese nivel de preocupación y luego, solo unas semanas después, vendiendo a su hija a hombres desconocidos. No tiene sentido. En cuanto a la ETS que descubrieron que Victoria tenía, como ya dije, era VPH. Y aunque pudo haber sido por el abuso sexual que sufrió, también puede transmitirse de madre a hijo durante el parto si Michelle lo tenía. O el exnovio David Hernández fácilmente pudo haberle transmitido esa ETS solo con los besos. Así que, aunque Michelle debió haber tenido más criterio y nunca debió dejar a Victoria al cuidado de Jessica esa noche, y Fabián también debió saberlo, aunque Victoria no era su hija. Al final, creo que Jessica es la única responsable de matar y desmembrar a esta pequeña niña. A medida que se difundió la noticia sobre la muerte de Victoria, los vecinos y amigos construyeron un altar improvisado bajo un árbol cerca del complejo de departamentos donde vivía, adornándolo con peluches y velas. Y por la noche, decenas de personas se reunían para una vigilia con velas en honor a Victoria. Otro altar para ella fue erigido en Petroglyph Elementary School, donde Victoria acababa de comenzar el nuevo año escolar. Las autoridades escolares dijeron en un comunicado que, al igual que el resto de la comunidad, sus corazones están dolidos. Victoria está en nuestros pensamientos y oraciones, mientras abrazamos a nuestros hijos un poco más fuerte en este día tan triste. Se llevará a cabo un servicio conmemorativo para Victoria Martins el sábado 29 de octubre de 2016 en Cooper Point Church en Albuquerque. Bueno, gracias por escuchar la historia de Victoria hoy. Como dije, su madre, Michelle, definitivamente debió saber que no debía dejar a su hija al cuidado de alguien que estaba usando metanfetamina y viendo cosas. Y Fabián nunca debió intentar convencerla de que estaba bien dejar a Victoria al cuidado de Jessica. Así que, aunque ambos aún merecían un castigo en este caso, no sé si realmente sabían que Victoria estaba muerta hasta que Jessica los atacó alrededor de las 4 de la mañana. Jessica era la que tenía un largo y violento historial criminal. Jessica era la que estaba alterada esa noche. Jessica fue la que intentó matar a Fabián y Michelle. Ella también sabía que la iban a sacar del departamento al día siguiente. Y creo que simplemente perdió la cabeza mientras Fabián y Michelle no estaban y atacó a Victoria. Pero de cualquier manera, lo que le pasó a Victoria esa noche fue horrible y trágico, y nunca debió haber sucedido. ¿Qué piensas sobre este caso? Así que, si te gusta el contenido de Crímenes Reales y quieres oírlo de mí, no olvides presionar el botón de suscribirte aquí abajo y activar las notificaciones para que sepas cuando suba un nuevo video, que es al menos 2 veces por semana. Gracias por ver A Wicked World hoy. Hasta la próxima, cuídense chicos. Adiós. Gracias a todos los patrocinadores de A Wicked World. Ahora, hay aún más de A Wicked World en Patreon, así que échale un vistazo en patreon.com/A Wicked World o usa la aplicación de Patreon. Tendrás acceso a videos exclusivos cada mes y mucho más. Cualquier apoyo realmente ayuda a asegurarnos de que las víctimas nunca sean olvidadas y a resaltar las deficiencias de la sociedad asociadas con cada caso. ¿Tienes alguna sugerencia para un caso que te gustaría que cubriera? Si es así, mándame un correo a awickedworldtruecrime@gmail.com.